Bienvenidas y bienvenidos a este taller titulado Primavera a todo color. Estamos muy contentas porque este taller lo preparamos en honor a nuestro primer cumpleaños como Ciencia Florecer. Esperamos que lo disfruten mucho. Para empezar, vamos a hablar un poco de los colores en la naturaleza, porque una de las cosas que más nos llama la atención a nosotros los seres humanos es el deleite que nos generan los colores que hay en la naturaleza. Por ejemplo, ¿quién no se ha acostado en el pasto a mirar el cielo azul y se ha quedado dormido, relajado o se ha perdido en este color azul intenso? O por otro lado, ¿quién no ha aprovechado los colores del atardecer para hacer alguna propuesta romántica? También, por ejemplo, está este blanco impresionante que nos genera la nieve, que cada vez que nosotros los vemos casi que nos da frío de puro mirarlo, y no podíamos dejar de lado el verde de las plantas que nos genera esta sensación como de tranquilidad, por lo menos a nosotros, y que nos gusta mucho. Entonces, todos estos colores que existen en la naturaleza, para nosotros son como un regalo a la vista, y el hecho de que nos llamen tanto la atención tiene que ver también con que los colores generan algunas reacciones en nuestra mente y están muy relacionados con nuestra mente, porque nos pueden producir algunas sensaciones, nos pueden producir algunas emociones según lo que nosotros hayamos vivido con ellos o hayamos aprendido, como que están muy conectados con nuestras vivencias y aprendizajes. Pero el color no existe solo en la naturaleza, porque nos va a satisfacer porque es bello y porque nosotros somos el centro del universo y todo tiene que parecernos bonito a nosotros. No, el color tiene que existir porque existe algún propósito para ese color en la naturaleza. Entonces, en las plantas, el color es una característica que es súper importante. Por ejemplo, en el caso de las flores, nosotros vemos que las flores pueden tener colores rosados, colores blancos, colores muy bonitos, y ese color juega un rol muy importante en cuanto al proceso de reproducción en las flores, porque genera la atención de los polinizadores para que ellos se acerquen a las flores y puedan aumentar su éxito reproductivo. Por otro lado, tenemos el caso de los árboles, que a medida que los árboles van perdiendo sus hojas, van cambiando de color. Y este es un proceso que se da en el árbol de forma natural, es producto de la senescencia que se produce en las hojas, y es porque se van perdiendo algunos colores, van dando paso a otros colores que estaban escondidos. Entonces, todos estos cambios que hay ocurren por alguna razón, y muchas veces nosotros no lo sabemos. Pero antes de entender cuál es la razón por la cual ocurren estos cambios, o sea, por qué ocurren cambios en los colores, o por qué existen los colores en la naturaleza, tenemos que hacernos como una pregunta un poco más, como volver a lo básico y decir, ¿qué es el color? ¿Qué entendemos nosotros por color? Y primero, para hablar del color, tenemos que hablar de la luz. Porque la luz es, son ondas que además se comportan como energía, y la luz, cuando viene del sol, nosotros la vemos como una luz blanca, pero si nosotros la hiciéramos pasar por un prisma, nos daríamos cuenta que esta luz está formada por distintas longitudes de onda, y que dependiendo de la longitud de onda nos va a dar un color distinto. Entonces, por ejemplo, las longitudes de onda más grandes están acá arriba y corresponden a los colores rojos, o a la sensación que nos da el color rojo, y son como más lentas en cuanto a vibración. Y a medida que van disminuyendo, se van tornando azules y violetas. Y también van aumentando en cuanto a frecuencia de vibración, son más rápidas. Ahora, nosotros como seres humanos solo podemos ver un pequeño rango dentro de todo este espectro de luz, que corresponde a la región visible, que va desde el rojo hasta este azul violeta. Por sobre esto, o sea, longitudes de onda más grandes y más lentas, están los infrarrojos, las microondas, las ondas de radio, nosotros no somos capaces de percibirlas. Y pasa lo mismo hacia abajo del color azul, con la luz, como las ondas ultravioletas, los rayos X, los rayos gamma, tampoco los podemos percibir, ya que son mucho más pequeños y mucho más rápidos. Nuestros receptores están solamente enfocados en este espectro de acá. Y para entender un poco cómo se forma el color en las plantas, tenemos que hablar sobre unas moléculas que son muy importantes, los pigmentos. Y los pigmentos son moléculas que absorben la energía luminosa
la retienen unos pocos nanosegundos en su estructura y la utilizan para alguna función, ya que la luz también tiene energía. Y con esto nosotros podemos ver la luz que se refleja y que no es absorbida. Entonces tenemos el ejemplo de las hojas, en el cual las hojas pueden absorber, por lo general, longitudes de onda que son el rojo y el azul. Por lo tanto, la luz que reflejan está como enriquecida en un color verde, que es el color que nosotros vemos. Y el pigmento que está encargado de absorber estas longitudes de ondas para utilizarlo y hacer la fotosíntesis, que es el proceso mediante el cual las plantas obtienen su alimento, es la clorofila. Entonces la clorofila, este pigmento, ¿qué es lo que hace? Refleja mayoritariamente la luz verde y es lo que nosotros vemos, y por eso las plantas para nosotros son verdes. Dentro de los pigmentos en planta existen 4 grandes grupos, y en cada grupo van a haber distintas moléculas, pero los agruparon así porque comparten algunas características en general. Dentro de los grupos, el grupo más importante, porque es el más abundante, están los tetrapirroles, que es donde se encuentran las clorofilas, que es este pigmento que yo les decía que es verde, que es el que permite que la hoja haga la fotosíntesis y que nosotros los veamos a las hojas así como son. Bueno, esta molécula de acá es una clorofila, y como les decía, el color que va a emitir la clorofila es el verde, pero dentro de los tetrapirroles existen otras moléculas que también van a poder emitir otros colores como el azul o el rojo. Otro grupo de pigmentos muy importantes son los carotenoides, que son los que están por acá, esta molécula de acá. Si se dan cuenta, todas estas moléculas son estructuras como súper complejas que dentro de sí pueden absorber la energía. Y estos carotenoides están distribuidos universalmente en las plantas y son esenciales para la vida. Todas las plantas lo tienen. Que nosotros no los veamos siempre es porque muchas veces el verde de la clorofila, que es más abundante, lo enmascara, pero aún así están presentes. Y por eso es que a medida que una planta va muriendo y su hoja se va muriendo, la clorofila desaparece y da origen al amarillo. Y ahí es cuando aparece el amarillo que ustedes nos dicen, chiquilla, mi hoja se me está muriendo, ¿qué hago? Nosotros ya sabemos que algo malo está pasando. Bueno, cuando desaparece la clorofila, aparecen otros pigmentos. Dentro de los pigmentos que los carotenoides pueden reflejar está el amarillo, el naranjo, el rojo, y cumple una función súper importante en la planta, que es de protección. ¿Qué quiere decir esto? Que si existe un exceso de luz durante la fotosíntesis, los carotenoides van a hacer cargo de este exceso de luz y lo van a filtrar para que no dañe a la planta. Ustedes se pueden, no sé, pensar, por ejemplo, carotenoides, nos podemos acordar de los tagentes, que son estos que están acá, o las caléndulas que tienen esos pétalos amarillos tan bonitos, incluso la zanahoria. Y ahí un consejo muy importante, es esencial para nosotros los animales comer carotenoides porque nos ayudan en la síntesis de la vitamina A. Son los precursores y nosotros no somos capaces de sintetizarlos desde cero, así que sí o sí tienen que estar incluidos en nuestra dieta. Así que la zanahoria es súper importante. También existen otros grupos de pigmentos como los flavonoides. Y aquí en los flavonoides existe una estrella que se roba la película en este grupo, que son las antocianinas. Y es porque las antocianinas son la mayor fuente de color en las plantas, y sobre todo como en estas partes los pétalos. Este es el caso de una petunia, que se caracterizan por tener estos colores muy bonitos y que van variando, porque los antocianinas, dentro de su estructura, pueden ir cambiando según el pH que tiene la planta, y eso también va a hacer que cambie el color. Las antocianinas funcionan un poco en la planta como si fueran un protector solar, porque absorben los rayos UV. Y dentro de las tonalidades que pueden tomar está el rojo, el morado, e incluso algunos tonos un poco amarillos. Y por último tenemos este grupo de acá, que es como el menos estudiado de todos los grupos anteriores, y es porque está presente no en todas las familias de las plantas, solo en algunas, que corresponde a las betalainas, y el mayor representante es la betarraga. Esta es la estructura de acá, que también toma colores que se pueden sobrelapar un poco con los flavonoides, porque va del rojo, el morado y también el azul. Y una característica especial de la betalaína es que es excluyente con las antocianinas,
con el grupo de acá, los flavonoides. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay betalaína, no existen flavonoides. Y si hay flavonoides, no existe betalaína. Por eso está como solamente en algunos tipos de plantas y no en todos. Pero sin embargo, se sigue estudiando sobre este tema y van a ir apareciendo más datos a medida que avance el tiempo y que se haga más investigación. Ahora que nosotros ya vimos más o menos los distintos pigmentos que hay en las plantas, le voy a dar el pase a la Karen porque ella nos va a hablar un poquito de la función que pueden tener estos pigmentos. Bueno, entonces, como decía la Carito, vimos estos grandes 4 grupos que están llenos de moléculas que nos van a entregar el color. Pero, ¿por qué tanto revuelo y de dónde viene tanto esto de ser seres de distintos colores? ¿Cuál es la gracia? Siguiente, Carito. Si nosotros pensamos en las plantas, dale a la siguiente. Siempre se nos viene a la mente que son seres verdes, ¿verdad? De hecho, es el color con el que más uno puede asociar a las plantas, la anterior. Entonces, esto no es tan trivial. Esto, de hecho, nosotros mismos cuando nos referimos a las plantas, nos referimos a ellas como nuestras compañeras verdes de hogar o nuestros rincones verdes en el hogar, ¿cierto? Esto tiene una razón evolutiva y es una razón súper antigua. Tiene que ver con las abuelas de las plantas, que son las cianobacterias. Las cianobacterias son de los primeros organismos fotosintéticos en la faz de la Tierra, y si bien hasta el día de hoy la ciencia no entiende bien cómo fue o cuál es la razón principal por la que finalmente se lograron seleccionar estos compuestos, que son los que dan el color verde, sin embargo, resultaron ser tan exitosos que se mantuvieron en el tiempo y prevalecen hasta el día de hoy. Ahora la siguiente. ¿Y para qué sirven? Tienen una tremenda función y es súper importante, que es la función energética. Como bien decía la Carito, las plantas son organismos fotosintéticos. Y esta es una característica primordial. Las plantas son seres autótrofos. Esto quiere decir que son capaces de producir su propia energía y lo hacen a partir de la energía que obtienen desde la luz del sol. Gracias a estos pigmentos que se encuentran en las células de las hojas, en las superficies, principalmente clorofilas, que están asociados a otros compuestos que son los carotenoides, logran capturar, o como bien se puede decir, cosechar la luz del sol, que viene en una forma de, finalmente, energía, una energía lumínica, y que a través de estos compuestos se pueden transformar en energía química para que las plantas las puedan utilizar, ya sea para crecer, para desarrollar flores, frutos, etc. Entonces son cruciales, son súper importantes, y esta es la principal razón de por qué las plantas necesitan luz para vivir. Ahora la siguiente. Sin embargo, no son el único color en las plantas, y cada vez que hay un tejido o algunas hojas, flores que tienen colores que no son el verde, son tejidos que no hacen fotosíntesis. Por lo tanto, el color representa un costo para los seres vivos. El costo es toda la energía que se deja de producir por no hacer fotosíntesis. Es un costo bien alto, ¿cierto? Entonces, si uno lo piensa, es como que deja un poco de tener sentido el color en ese aspecto. ¿Será que hay alguna ganancia? Y así es efectivamente, es lo que vamos a ver a continuación. Dale, Carito. La primera función del color es la de protección, o una de las más importantes. Probablemente muchos de ustedes tienen en sus casas estas suculentas que son tan bonitas, que nos encantan, que están tan de moda, y que durante el invierno toman una coloración verde súper intensa, pero a la medida que empieza a llegar la primavera, llega el verano, aumenta la cantidad de luz y de radiación en nuestros espacios, empiezan a tomar estos colores rojos. En muchas partes como que se publica que están como incluso despertando. Y efectivamente un poco es así. Pasa que estas suculentas son capaces de sintetizar las antocianinas, las que la Carito nombraba como estas que pueden adquirir estos colores, estas tonalidades rojas, y que funcionan finalmente como este protector solar. Pero no son el único ejemplo. Probablemente en muchos casos han visto rosales u otras plantas cuyas hojas nuevas suelen ser de un color rojo bien intenso. Si pensamos en las hojas nuevas, son hojas o tejidos muy delgados, muy lábiles y muy sensibles, que la radiación excesiva podría dañar, incluso desecar. Por eso las antocianinas toman un rol tan importante en estos brotes.
que se va perdiendo en la medida que las hojas van engrosando, van creciendo en tamaño y se van haciendo también más duras porque tienen otras estructuras que les ayudan a hacer frente al exceso de radiación. Y van trazando o haciendo este cambio, esta transición entre el color rojo al verde para volverse cada vez más fotosintéticamente activas y poder aportar la energía a la planta. Siguiente. Pero no es la única función. Este de aquí es un estudio que se realizó en la selva ecuatoriana con plantas de caladium, y lo que aquí se intentó explicar es cómo las variegaciones, que son la imagen del lado derecho, que son estas manchas blancas que aparecen a veces en las hojas, tan cotizadas y deseadas por ahí para tenerlas en el hogar, tienen un rol bien importante, porque finalmente estas manchas se logró demostrar que intentaban imitar la condición de la izquierda, que es una hoja de caladium infectada por una mosca, que es capaz de poner sus huevos ahí, a nivel de las hojas, y cuando aparecen las larvas se meten dentro de la hoja y empiezan a comerse la lámina foliar, dejando estos túneles, que tienen un patrón súper característico, ¿cierto? De hecho, si las miramos, son bastante parecidas entre los dos casos. Bueno, y efectivamente es así. Esta imitación tiene un efecto súper importante, que es disminuir el herbivorismo. Porque los herbívoros, o los seres vivos que comen plantas, no les gustan las plantas feas. Y probablemente a ustedes tampoco, pero no se dan cuenta. Cuando ustedes van a preparar la lechuga para hacer la ensalada, lo primero que hacen es descartar las hojas feas. Porque innatamente o de forma súper inconsciente, las hojas feas tal vez representan como aquellas que son menos nutritivas o que incluso pueden estar infectadas por algún patógeno que nos puede hacer daño. Entonces lo primero que hacemos es descartarlas. Bueno, en la naturaleza pasa un poco lo mismo. Las hojas que parecen infectadas o que parecen dañadas no son preferidas por los herbívoros y estas plantas se salvan de ser comidas. Dale a la siguiente, Karen. Pero el color también tiene otras funciones respecto de la comunicación con otros seres vivos. Como les decía, si bien son organismos fotosintéticos, también son otra característica muy común o muy representativa de las plantas, que son organismos sésiles. Es decir, que no se pueden mover. Las plantas donde están viven y intentan adaptar ese lugar. Pero esto también puede ser peligroso, porque si pensamos en que esas plantas se van a reproducir, en este caso van a dar flores, frutos, semillas, si las semillas caen todas en un solo lugar y colonizan solo un cierto espacio, y ante a este espacio le ocurre cualquier cosa como una inundación o una sequía, todos los individuos de esa especie se pueden extinguir. Es un riesgo súper alto. Entonces, las plantas han desarrollado estas estrategias de generar frutos que sean muy llamativos para que otros seres vivos puedan dispersar sus semillas por ellas. Como en el caso, por ejemplo, del péumo al lado izquierdo o del maqui al lado derecho, que sus frutos resaltan fuertemente por el contraste que hacen con el follaje, llamando la atención de aves que son capaces de llegar aquí a comerse estos frutitos, procesar estos frutos dentro de ellos, y a la medida que van volando lejos y dejan caer las semillas con las heces, esas semillas quedan listas para germinar. Por lo tanto, colonizan otros sectores sin moverse ni un solo centímetro. Siguiente. Probablemente la función de comunicación más llamativa, o la que a nosotros nos parece más atractiva también, es la que se utiliza a nivel de las flores. Estos tejidos se han especializado a niveles increíbles y tiene que ver mucho con el éxito reproductivo de las distintas especies. Un ejemplo muy común es como en el lado derecho, por ejemplo, aquí está una madreselva. Muchas flores, como la madreselva, utilizan diferenciaciones de color entre las flores que están en un estado inmaduro o que son botones que todavía no están listos, a diferencia de aquellas que ya están, flores que están más maduras, están listas para ser polinizadas, y van cambiando su coloración en la medida que van madurando. Eso también hace atractivo para los distintos insectos, y los insectos entienden estos mensajes, logran entender que aquellas flores que en este caso están más rojitas, es como, ah, no, esta todavía no está rica, pero las que están más maduras y que son más amarillas de más abajo, esas ya están listas, tienen una alta productividad de néctar y están listas para ser polinizadas, digamos. En el caso de la izquierda, estos patrones de puntos o de líneas son también ampliamente utilizados en distintas flores y resultan súper llamativos, particularmente los puntos para los abejorros. Los abejorros se vuelven locos por los puntos. Y si se fijan, tienen un cierto patrón. En los extremos suelen ser puntitos más chiquititos, mientras que al centro son puntos más grandes. Esto también es una señal que dice algo así como, ¡hey!
por acá, vengan por acá. Entonces los abejorros llegan a ese sector buscando el polen o el néctar, y así es como finalmente, a la medida que van visitando de flor en flor, las plantas ganan porque se van polinizando entre ellas y además se genera una diversidad genética en su descendencia, pero también los polinizadores se llevan a cambio el polen y el néctar que les sirve de alimento. Sin embargo, estos extremos en las flores, o estos ejemplos en las flores, se han llevado a algunos extremos del engaño. Siguiente carta. Y aquí les muestro este ejemplo de la orquídea zapatito de Venus, que francamente es publicidad engañosa. Si se fijan, tiene unas líneas concentradas en el pétalo superior, ¿cierto? Y en estos pétalos horizontales tienes como unos puntitos de colores intensos, ¿cierto? En el lado de la flor, la foto de la izquierda se ve que el estigma es como peludito y tiene distintos colores. Lo que esta flor intenta hacer es imitar con estos puntos una colonia de pulgones, para engañar a unos grupos de moscas que son los sírfidos, porque estas moscas ponen sus huevos cerca de colonia de pulgones, ya que las larvas se alimentan de ellos y los parasitan. Son como su controlador biológico. ¿Cuál es el engaño? Es que aquí no hay ningún pulgón. Es solo una pintura. Pero las moscas caen redondas, llegan aquí buscando a estos pulgones, caen, quedan atrapadas en la estructura de la flor y no pueden arrancar a menos que pasen por el labelo, que es este pétalo grande, y queden completamente envueltos en polen, para ir a visitar probablemente otra flor y volver a caer en el engaño. Así que estos son los mensajes de la naturaleza, y con esto le doy el pase a la Maca para que continúe. Y Karen habló de la comunicación, ¿cierto?, de la naturaleza. Y para que haya una comunicación efectiva, hablamos de un emisor, ¿cierto?, que en este caso pueden ser los frutos, el follaje, las flores. Tiene que haber un mensaje, que el mensaje ya lo vimos, ¿cierto?, y es un mensaje claro. Y tiene que haber un receptor. Y de eso es lo que yo les quiero hablar ahora. Siguiente. Entonces, con esta diapositiva les quiero mostrar cómo la naturaleza ha encontrado estrategias para mandarle mensajes específicos a sus receptores en fondo particulares. Por ejemplo, aquellas flores blancas han sido muy atrayentes para los animales que tienen visión nocturna. El rosa, ¿cierto?, es muy atractivo para polillas, para mariposas, así como el rojo y el naranja resulta muy atrayente para las aves, y los lilas, ¿cierto?, los morados para las abejas, algunas mariposas, el morado oscuro particularmente para los bombus, y finalmente el magenta para las avispas. Siguiente. Y quiero iniciar en el fondo porque con esto que encontramos una frase muy llamativa que le hicieron a la doctora Mary Caswell Stoddard en el National Geographic. Ella es profesora de la Universidad de Princeton, es ornitóloga, y ella dice que la mejor forma de entender a estas criaturas no es ponerse en su piel, sino que ponerse en sus ojos, para poder ver lo que ven finalmente, ¿sí? Siguiente. Y para esto tenemos que entender cómo funciona un ojo. Si bien todos los ojos son diferentes en las especies, funcionan más o menos parecido. Entonces, tenemos este lente, ¿cierto?, que permite la entrada de la luz, y a la izquierda tenemos la entrada a través de la pupila, que se abre y se cierra de acuerdo a la cantidad de luz que existe, y esta luz ingresa hasta el fondo del ojo y es recibida por la retina. La retina es el tejido que contiene las células encargadas de recibir la luz. Y tenemos dos tipos de células fundamentalmente. Una son los bastones, que son las encargadas de la visión a baja luminosidad, y que permite la visión en blanco y negro solamente. Y por otro lado tenemos las células llamadas conos, que permiten la visión en colores y son específicas para determinados espectros de luz. En el caso de la imagen, por ejemplo, tenemos conos para luz roja, conos para luz azul y conos para luz verde, ¿sí? Y como mnemotecnia importante, bastones, blanco y negro, conos, color, ¿sí? Para que lo recordemos. Siguiente. Y vamos a hacer esta división, ¿cierto?, de los animales de acuerdo a la capacidad visual que tengan, y eso va a depender de la cantidad de tipos de conos que tengan en su retina, y tenemos 4 grandes grupos, hay más, pero estos son los principales.
Tenemos primero aquí la visión monocromática, que es propia, como les explicaba, de aquellos animales que tienen visión nocturna. Los mapaches, los gatos tienen visión nocturna, ¿cierto? Tenemos aquí a los búhos, tenemos a las polillas, ¿cierto? Y que no son capaces de ver en colores. La visión dicromática es de aquellos animales que tienen dos tipos de conos, por lo general ausencia del cono para rojo, y que es propia de los perros, es propia de la mayoría de los felinos, ahí arriba les incluía el gato, pero tiene dos tipos de conos. Y en el fondo ellos tienen excelente visión diurna, pero no ven el rojo. Y nos queremos centrar aquí en los últimos dos, que son los de la visión tricromática y la tetracromática, que, valga la redundancia, son de 3 tipos de conos y 4 tipos de conos. La siguiente. Entonces, la visión tricromática es aquella que pertenece a primates mayores como nosotros, ¿cierto? A los humanos, a los gorilas, a los orangutanes, y en el grupo de los insectos, a las abejas. En el gráfico que está aquí en la pantalla, en la parte de arriba, ¿cierto? Donde está el ojo, es un gráfico que representa cómo el ojo humano recibe la luz. Entonces tenemos percepción de azul, percepción de verde, perdón, y en la colita percepción de rojo, que no tenemos tan buena visión del rojo, sin embargo, la tenemos, ¿sí? Y en la flor de arriba es como nosotros percibimos el color. En el gráfico que representa la visión de la abeja, abajo, podemos ver que la abeja tiene ausencia de conos para rojo, sin embargo, esto es reemplazado por conos para visión ultravioleta. Y esto es tremendamente importante porque en la visión, al tener este cono para ultravioleta, es capaz de percibir mensajes que le entrega la naturaleza, le entregan las flores, para poder acercarse a aquellas flores que son beneficiosas o que son específicamente para ellas. Entonces, por ejemplo, esta misma flor expuesta a luz ultravioleta es capaz de mostrar que al centro es donde la abeja se tiene que dirigir. Nosotros arriba vemos en el fondo que está en amarillo, probablemente es una flor cargada de carotenoides, ¿cierto? Pero al centro, en la imagen de abajo, nos damos cuenta que no hay reflejo de luz, porque probablemente este centro tiene flavonoides, que es aquel pigmento que absorbe la luz ultravioleta y que, claro, si bien puede ser de protección, en este caso es un mensaje que le está entregando a su polinizador, ¿sí? Siguiente. La visión tetracromática es aquella que pertenece a la mayoría de los insectos, a la mayoría de las aves, de visión diurna, reptiles, peces, y habla un poco de una visión un poco más primitiva. De hecho, se cree que los dinosaurios tenían visión tetracromática. Son, en el fondo, ojos con 4 tipos de conos, y se caracterizan porque también tienen visión ultravioleta. Y siguiente, aquí nos queremos centrar en el caso particular de los picaflores. ¿Por qué los picaflores? Porque han sido por excelencia los pájaros estudiados para la visión del color, y tienen una concentración súper alta de conos para rojo. Y esto es relevante porque finalmente la naturaleza ha encontrado estrategias para sus polinizadores específicos, como veíamos antes con Karen. Y en la foto que ven allí está esta planta, que es la Heliconia rostrata, que es propia de la selva brasileña, y que esta planta tiene como polinizador específico al picaflor, ¿cierto? Y que en la medida que sus brácteas van estando listas para la polinización, se van pigmentando más aún de rojo para darle la señal de que está lista y que se vayan polinizando en el orden que corresponde. ¿Sí? Siguiente. Y como yo les decía, las aves, ¿cierto? Tienen esta visión ultravioleta y la gama casi completa de color. Sin embargo, va a depender su forma de ver el mundo, además de los conos, va a depender de la forma de los ojos, va a depender de la forma de la pupila, de la ubicación de los ojos. Por lo tanto, tenemos una amplitud de posibilidades muy grande. Sin embargo, esto es como si nosotros tuviéramos conos para ultravioleta, de esta forma quizás veríamos el mundo, ¿sí? Esto es lo que queremos transmitir con esta imagen, y es brutal. Siguiente. ¿Sí? Aquí. Y aquí tenemos dos ejemplos que no están incluidos en los grupos
de la clasificación, ¿cierto?, de la cantidad de conos, porque son seres realmente excepcionales. La primera es a la izquierda, la mariposa botella azul, que tiene 12 tipos de conos para color. O sea, ¿qué es eso? Y a la derecha tenemos al camarón mantis. El camarón mantis tiene 15 tipos de conos. 15. O sea, en serio, por favor. Siguiente. Ya. Entonces, ¿recuerdan que esta imagen la había puesto la Caro al principio? Tenemos, ¿cierto?, que la luz se refleja, ¿cierto?, en aquella superficie que tiene el pigmento, hacia los ojos, ingresamos al ojo y nosotros nos habíamos quedado ahí, ¿cierto?, en la retina y en el ojo. Pero ahí no termina. A partir de la llegada de la luz a la retina se conecta a través de las neuronas al cerebro, y el cerebro recibe la señal de luz y de forma y de color para interpretarla. Y la interpreta como color, la interpreta como forma, y esto tiene un efecto en nosotros. Tiene un efecto fisiológico y un efecto psicológico. Y el efecto fisiológico tiene que ver con qué es lo que estamos mirando y qué es lo que estamos recibiendo. Siguiente. Y está súper estudiado que primero la naturaleza nos produce sensaciones gratas. El color verde, el color azul nos lleva al bienestar, ¿sí? Y se cree que esto tiene que ver con que, lo vimos de hecho en nuestro taller gratuito anterior, son instancias históricamente para nosotros y innatamente de mucha tranquilidad finalmente. En el tiempo el hombre ha tratado de inspirarse siempre en la naturaleza porque nos produce mucho placer, y lo ha llevado al arte. Y esto es súper interesante porque se estudió ahora hace unos años que si uno compara el arte inspirado en la naturaleza versus el arte abstracto, el arte en la naturaleza nos produce sensaciones como de disminución de la ansiedad, disminuye los síntomas depresivos también, y se ha usado en los hospitales incluso como para disminuir la ansiedad de los pacientes, versus el arte abstracto, ¿cierto?, que tiene líneas más rectas, líneas como no tiene mucha definición, ¿cierto? Y esto es porque en la naturaleza finalmente hay formas simétricas, hay colores que son agradables para la vista, y tiene una belleza que nos llama la atención por sí sola en el fondo. Y por eso es que quisimos invitar a María León, que nos va a hablar un poco de cómo la naturaleza ha estado impresa en el arte a lo largo del tiempo.